Bienvenidos una vez más a Ruta Arcana TV. Como de costumbre, les habla Arinela Ramírez. Y en este video vamos a tratar un tema que me pareció relevante, dado que en el video anterior, en el video número 76, hicimos la tirada del karma. Y después de subir el video y de recibir algunos mensajes de mis estimados seguidores, con ellos he recibido muchas preguntas que me han dejado ver que en primer lugar hay mucho interés en el tema del karma y en segundo lugar que muchas personas no manejan previamente este concepto, por lo cual desconocen sus alcances y de qué manera aprovechar la tirada del karma en una consulta para crecimiento personal, para identificar los temas que están obstaculizando tu vida, etc. Por ello, hoy te propongo que hablemos del karma. Karma es un término sánscrito que no tiene equivalencia exacto en los idiomas occidentales. A pesar de ello, lo usamos normalmente un poco a ciegas. Para la cultura occidental se convierte en algo como un misterio esta palabra, mientras que para los orientales es una guía para el buen vivir. Nosotros los occidentales comúnmente asociamos el término karma con palabras como castigo, prueba, deuda del destino, sufrimiento. Pero ninguna de estas expresiones transmite exactamente lo que significa la palabra karma. Entonces, ¿qué significa realmente karma? La palabra proviene del sánscrito y tiene implicaciones muy distantes a la palabra castigo o deuda. Más bien se asocia con acción. Acción. Cada ser decide con entera libertad su propia gloria y su propia oscuridad. Cada quien, dentro de su nivel de conciencia, actúa de una u otra manera ante las circunstancias. Y hace o deja de hacer, y en tal sentido, estos actos y omisiones marcan su vida. El karma sería el resultado de esas acciones y omisiones. No se trata de un resultado fatalista, sino de las consecuencias de las acciones que han dependido de nosotros mismos, de los efectos que nuestras acciones generan a lo largo de nuestra vida y de cómo se va tejiendo nuestra vida en función de esos hilos. Tampoco karma es producto del azar, al contrario, es consecuencia directa del ejercicio de la libre voluntad y nos vamos conectando entre seres humanos, pero también de una vida a otra hacemos conexiones. En consecuencia, tendremos una cadena de efectos de nuestros actos o omisiones. Son resultados, son efectos que tarde o temprano retornan al autor como un boomerang. Y esto ocurre dentro de una cadena infinita de vidas sucesivas. De esta manera, una vida es consecuencia de la anterior. En cada una debemos aprender algo. Generalmente creamos más karmas porque cometemos errores. Pero lo importante es el aprendizaje, lo importante es que el espíritu, que es eterno, está creciendo y evolucionando en cada una de esas
etapas que va viviendo. Entonces estamos hablando de una ley universal que se denomina ley de causalidad o ley de causa y efecto. Para comprender el karma es preciso hablar de la ley que lo rige. En principio podríamos decir, la vida es un eco, lo que envías regresa, lo que siembras cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco, siempre regresa a ti. Partiendo de este principio, podemos entender lo que es la retribución, las consecuencias. Una vida tendrá consecuencias en la vida siguiente, pero lo que hacemos en esta vida también tiene consecuencias en esta existencia. Se trata de una ley universal, nos toca a todos, sin excepción. Hay quienes afirman que más allá es una ley cósmica, es decir, excede los límites de nuestro sistema planetario, dado que la evolución no se ha detenido. Seguimos siendo imperfectos y seguimos evolucionando. Seguimos siendo imperfectos y seguimos equivocándonos. Por tanto, cometemos errores que ponen en funcionamiento la ley de causalidad, cuya finalidad es enseñarnos el correcto camino de retorno a la casa del Padre. Desde esa perspectiva, la forma más justa y más fructífera para promover nuestra evolución es el karma, mediante el cual el espíritu logra reconocer las causas de su sufrimiento y aprende lo que es negativo para no repetirlo. Esto permite su avance en la escala de ascenso en el universo, de ascenso vibracional. Ahora estamos hablando de vidas sucesivas, entonces se asocian los términos karma y reencarnación. La idea del karma está estrechamente vinculada a la reencarnación, que es otro concepto base de la filosofía antigua, de las filosofías orientales. Y no es más que una concepción de que el espíritu vive ciertas experiencias en una vida, y aquello que ha quedado pendiente o aquello que generó efectos negativos es motivo de aprendizaje, como diríamos actualmente, una materia pendiente para la siguiente existencia. Para muchos occidentales es una idea descabellada, pero en efecto es parte de la concepción oriental, de las religiones orientales. Para la tradición judeocristiana es algo inconcebible, no está contemplada la idea del karma ni de la reencarnación. Pero múltiples investigadores, tanto psicólogos como psiquiatras, han encontrado casos y los han documentado científicamente de personas que en estado de hipnosis, por ejemplo, han logrado reconocer lugares y personas que conocieron en otras vidas. Incluso hablan bajo hipnosis en idiomas que no han aprendido a hablar en esta vida. Y esto se ha documentado muchísimo. Hay mucha información al respecto y lo puedes investigar. Una imagen muy característica de lo que es la representación de la reencarnación es este tanka tibetano. En él vemos una deidad que sujeta la rueda de samsara, la rueda de la vida,
donde están representadas las diferentes formas de vida de la creación. En esta concepción, el espíritu encarna en diferentes niveles de seres sintientes, desde los de más baja vibración en los planos inferiores, pasando por animales y seres humanos en este plano, hasta llegar a seres de luz en planos superiores. Este sería el camino de la evolución espiritual. En este recorrido, cada uno de los seres es responsable del cuerpo que le corresponde en cada existencia, que no es sino consecuencia o condensación de acciones del pasado. Las acciones correctas y oportunas, para bien propio y de los demás, condicionan una nueva encarnación, un estado o un escalón de vida más evolucionado de la creación. Así, el cuerpo no es más que un simple vehículo para que el espíritu pueda manifestarse en ese plano denso, físico de este planeta. Es un vehículo en el estricto sentido del término, ya que sirve para trasladar al espíritu en cada recorrido de esta vida. En tal sentido, las experiencias, conductas, actitudes, moral del presente y del pasado se encuentran reflejadas en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Dado que el universo es un sistema entrelazado, es un sistema formado por partes interrelacionadas, no hay nada ni nadie que pueda existir aislado. Y por lo tanto, todos resultamos afectados mutuamente, de una u otra manera, por las causas que generan otros individuos. Obviamente, los más próximos son los que se ven más influenciados, como sucede en las familias, o en los grupos sociales, o en los pueblos. Ello da lugar a lo que se llama karma colectivo, que puede ser familiar, de los países, razas, etc. Y afecta directa e indirectamente a sus miembros. En ningún caso se debe hablar de karma como castigo o premio, porque es simplemente una acción que genera una justa retribución, al igual que los mecanismos de la naturaleza. Y por tanto no es más que una respuesta justa a lo que debería ser para cada acción. Cada causa positiva tendrá una consecuencia positiva, del mismo modo que cada causa negativa tendrá su consecuencia negativa. El espíritu necesita del cuerpo físico y de la personalidad para poder vivir y expresarse en forma tangible en este plano y evolucionar en él. Sin embargo, están dominados por los deseos, los miedos y un sinfín de programaciones psicológicas y hábitos dañinos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y ellos nos distraen de nuestra meta, que es liberarnos del karma a través de la corrección del error cometido en el pasado. Ese es el principio de la rueda de samsara que ves allí, ilustración típica del budismo tibetano. Lo cierto es que vamos acumulando innumerables experiencias a lo largo de nuestra existencia, y todas se van instalando en nuestras memorias, conscientes e inconscientes, como una cadena. Lo que pensamos, hacemos, decimos, las amistades que escogemos, los enemigos que creamos o que aceptamos, la pareja, los trabajos que desempeñamos, todo va creando un mundo personal y particular del cual solo nosotros mismos, por decisión personal y trabajo interno, podemos aprender o no. Porque el tema, a fin de cuentas, es alcanzar el aprendizaje.
hemos llegado a un punto donde podemos tener una mejor comprensión del karma. Muchas veces no reconocemos lo que sucede en nuestra vida y por qué. ¿Por qué nos pasa esto? Amamos sin ser correspondidos. No siempre estamos en la situación que quisiéramos. Hay cosas que se nos hacen mucho más difíciles que a otros, etc. Todo esto nos va llenando de obstáculos, sentimos que somos infelices, que no somos buenos padres, que no somos buenos hijos o buenos amigos, enfermamos, perdemos o simplemente las cosas escapan de nuestras manos y nos sentimos infelices. ¿Por qué? Cada hecho o situación es producto de alguna acción o decisión previa que hemos llevado a cabo, de una acción o de una omisión del pasado. Porque no hacer también es una forma de actuar. En oportunidades olvidamos lo que hemos hecho en determinado momento o no somos plenamente conscientes de lo que eso significó en nuestra vida y en la de otros. Otras veces son acciones ejecutadas en vidas pasadas, lo cual hace que sea imposible que las recordemos espontáneamente. Sin embargo, no podemos obviar que opera la ley de causa y efecto, que es universal y fundamenta el karma. Sencillamente, todo es consecuencia de nuestras acciones. Todo, lo lamentable y lo que nos trae felicidad, todo ocurre cuando debe ocurrir. Solo debemos estar en el lugar justo, en el momento preciso y en ese breve instante todo ocurre. No vale la pena preguntarse, ¿y si no hubiera llegado? ¿O si hubiera llegado antes? ¿O si simplemente nunca hubiera estado allí? No vale la pena. Ocurrió porque debía ocurrir. Debemos tener la seguridad de que vivimos lo que nos corresponde vivir. Y no somos ni más ni menos afortunados que el resto de los seres. Solo admitir que cada quien vive lo que le corresponde y lo asimila y procesa según su grado de evolución y nivel de conciencia. Todos tendremos oportunidades para crecer y aprender de diferente manera y por diferente vía. Una calamidad puede ser un motivo de sufrimiento, incluso de decisiones extremas como el suicidio para algunas personas. Para otros, esa misma calamidad puede ser un motor para construir soluciones y generar respuestas creativas para su vida y la de quienes vivan procesos similares. Tal es el concepto conocido como resiliencia. Esa capacidad que posee el individuo para superar situaciones dolorosas y traumáticas, recuperarse y ser capaz de encontrar respuestas creativas y sanadoras para enfocarse en el futuro fortalecido. Otros deciden vivir como víctimas de las adversidades. Es una decisión personal, es una cuestión de actitud. Esas personas no elaboran el karma, sucumben ante él. El resultado es que será una materia pendiente para la siguiente existencia. Es impresionante lo difícil que le resulta a muchos aceptar que hay un tema kármico, es decir, no resuelto en su vida. Lo que muchos hacen es pasar la página, olvidarse de ello, dar la espalda a la situación o persona que le muestra el tema del cual no ha podido hacer el aprendizaje. Esto no es más que algo como entregar el examen en blanco y aceptar ser aplazado en esa materia sin haber intentado aprender o superar la prueba. El karma, entonces, podemos verlo como un plan de vida.
Para esta concepción oriental, el karma no es impuesto. Los estudiosos del tema nos indican que el espíritu elabora un plan antes de encarnar en cada siguiente vida. Ante el tribunal kármico y sus guías, el espíritu decide cuáles serán los karmas que afrontará en la siguiente encarnación. La búsqueda no es el placer, sino crecimiento. Así es que espíritus muy evolucionados escogerán temas más complejos, como sin duda ha de haber sido el caso de este hombre que fue llamado Jesús en Nazaret, por poner un ejemplo. La tradición religiosa lo vincula a las profecías, pero sin duda hay un vínculo kármico desde una perspectiva orientalista. Hay quienes me preguntan, ¿y si el espíritu decide en qué familia nacer y qué karma vivir? ¿Por qué escoge familias que le causan sufrimiento, carencias incluso emocionales, pobreza y enfermedad? La respuesta es sencilla. Eran los temas que tenías pendiente y debías enfrentarlos en algún momento. Momento, sí, porque en el universo que tiene miles de millones de años, una vida humana de 80, 90 o con suerte 100 años no significa sino un instante. Así, en ese instante que es esta vida, ensayamos, probamos, a ver si podemos superar ese tema y hacer el aprendizaje correcto. No puedo dejar de preguntar a quienes albergan esa duda, si eres un deportista y te estás enfrentando a una competencia importante que significa tu paso a una categoría mayor, ¿escogerías un plan de entrenamiento básico, feliz y relajado? ¿O por el contrario, te pondrías con un plan más exigente que incluya sobreesfuerzo, retos agregados, más tiempo de entrenamiento, mayor disciplina? Ese es el caso del espíritu. De lo que viva y aprenda el espíritu en esta existencia, dependerá la siguiente, dependerá su paso a una categoría mayor. Dentro de esta concepción hay varios grados muy altos de evolución del espíritu, en que éste decide encarnar en una vida muy complicada, de muchas dificultades, de mucho sufrimiento, de mucho aprendizaje. Entonces, en esa vida el espíritu tendrá karmas crudos, muy complejos, siendo que ya podría ascender a otros planos superiores. Sin embargo, escoge regresar, ir hacia atrás para poder ayudar a otros seres a encontrar el camino de ascensión. Tal es el caso de maestros ascendidos, incluso ángeles, que reencarnan en mortales, que tienen vidas kármicamente comprometidas y acá viven entre nosotros como seres especiales, santos, hombres y mujeres consagrados a la evolución espiritual propia y del planeta. El espíritu se perfecciona con esta serie de encarnaciones, al tiempo que ayuda a otros a evolucionar. Ese es el sentido de venir a este plano una y otra vez. ¿Y por qué olvidamos lo aprendido y al regresar en una nueva existencia comenzamos de cero? Guardamos los códigos, pero esos códigos están en el espíritu y el lenguaje del espíritu. Afortunadamente, nuestra mente terrenal, nuestra mente consciente, no puede recordar todo lo que hemos vivido y sufrido.
desde el nacimiento hasta cada muerte para hacer el aprendizaje. Sería una carga demasiado pesada para una estrecha capacidad como la de la mente humana. Y por ello se forman velos entre una y otra encarnación, que son como filtros para que vivamos en nuestra experiencia actual con la misma pureza y espontaneidad del loco del tarot, el espíritu puro. De ese modo, el ego no entorpece la labor del espíritu. Solo mediante estados alterados de conciencia, hipnosis, meditación, estados de trance o sueño, podemos descorrer de vez en cuando alguno de esos velos y vislumbrar apenas trozos o trazos de los registros que el espíritu inscribe en los anales del karma. Lo cierto es que afrontar los desafíos del karma es una tarea del espíritu, no del ego. Por eso no es necesario ni siquiera querer saber, comprender, con la lógica de la mente racional. Si lo intelectualizamos demasiado, nuestros temas kármicos se convierten en un ejercicio intelectual. Corremos el riesgo de malograr la tarea, como aquellos que se sienten orgullosos porque alguien les dijo que fue un faraón, o rey, o que fue un ángel. Según algún consultor le comentó alguna vez, él quedó con esa impresión y su vida deja de ser espontánea y libre y se convierte en una creación del ego. Al recibir una información así, el ego se queda con esa idea y la da como cierta. Y sea cierta o no, la historia parece congelarse allí. Recuerda trabajar los temas del karma como una labor del espíritu, no del ego. El tarot, la terapia de respuesta espiritual, los registros akáshicos y otras técnicas nos pueden servir de herramientas para cooperar con el espíritu en este camino, pero no lo son todo. Tu vida te estará dando señales, no las ignores. A veces los resultados de una de estas lecturas, tarot, terapia de respuesta, pueden no ser alentadores. No fuiste faraón, sino esclavo. No fuiste ángel, sino un asesino. No fuiste un santo, sino un brujo. E hiciste mucho daño. Para tu mente racional parecerá incomprensible, injusto, turbio, intimidante, exagerado, pero es el ego quien no comprende. Es el ego quien se asusta. Cuando hagas tu lectura del karma, con esta lectura que te propuse en el video 76, mantén tu mente abierta y no permitas que el ego te bloquee. Recibe la información con humildad y deja que los acontecimientos a partir de la lectura te vayan guiando. Habrá señales, alcanzarás un mayor grado de sensibilidad. Por momentos te sentirás completamente lúcido y comprensivo, capaz de salir al mundo. Luego volverás a dudar. Esa es la dinámica de la mente temporal. Solo entrégate a la aventura de vivir y mantente dentro de los más altos valores éticos en tus pensamientos, palabras y acciones hacia ti mismo y hacia los demás. Y algo muy importante, no vivas la vida como un objeto para complacer a la sociedad o a otras personas. Haz de tu vida un camino fértil para ser más quien verdaderamente eres, quien viniste a ser, cumpliendo la tarea que sientes que en tu corazón es la tarea para la cual viniste a esta existencia. Tú decides, tú eliges.
De ese modo serás una persona más completa, feliz y en proceso de evolución para compartir lo mejor de ti con quienes te toca compartir en cada trecho de ese camino que escojas, en cada tiempo y lugar en que te encuentres. Espero que con estas ideas que he ido esbozando en este video se hayan aclarado algunas de las dudas. A lo largo de este contenido he tratado de responder las preguntas que me hicieron. Espero haya logrado mi objetivo. En todo caso, seguimos en contacto. Muchas gracias por tu atención. Yo soy Marinela Ramírez desde Caracas.